Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Doctor Strange. Minifigura que, por cierto, tiene algo extraño, y nunca mejor dicho. Ok, mal chiste. Ok, pero ya hablando en serio, la minifigura sí tiene algo extraño, puesto que no solamente el formato es aquel que popularizara Lego décadas atrás, sino que también esta minifigura existe y a la vez no de manera oficial en Lego. ¿A qué me refiero? A que este diseño, que es el diseño clásico del personaje, sí aparece de manera oficial en Lego, pero únicamente en los videojuegos. Aparece en Lego Marvel Super Heroes y no estoy seguro de si aparece o no también en la segunda parte, o en la segunda entrega, mejor dicho, de Lego Marvel Super Heroes. Por lo tanto, es un diseño que no solamente es el clásico del personaje, sino que existe de manera oficial en Lego, pero no existe una minifigura física oficial con este diseño. Por lo tanto, tenemos aquí un diseño de Lego, pero al mismo tiempo tenemos una minifigura que no existe, desafortunadamente, de manera oficial en Lego. Ahora, aquí no hay que confundir una cosa, sí existen una buena cantidad de diseños en minifiguras oficiales físicas de Doctor Strange, pero esas minifiguras están centradas en la versión live action o en la versión física del personaje que se puede ver en las películas del UCM. Bueno, dicho lo anterior, vamos a desacoplar los diferentes elementos de la minifigura para analizarlos. Conforme los vayamos analizando, los vamos ensamblando y comenzamos, como ya es costumbre aquí en el canal, por la base. Tenemos una base de 4x6 que tiene puntos de inserción en la parte superior y solamente 4 puntos en los extremos de la parte inferior, porque tenemos aquí la impresión de la marca, entre comillas, del fabricante, que es S-World Minifigures. Digo entre comillas porque a fin de cuentas se trata de una minifigura no oficial y aquí bien pudiera no tener absolutamente nada, bien pudiera tener impresa cualquier otra marca o el logo de cualquier otro fabricante y daría exactamente lo mismo, porque, insisto, se trata de una minifigura no oficial. También tenemos un par de, bueno, no un par, algunas piezas adicionales. En concreto tenemos 5, 2 pares y medio de piezas adicionales que forman un pequeño sanctum sanctorum, la base de operaciones barra casa barra cuartel barra centro mágico de Doctor Strange, y bueno, que podemos acoplar en uno de los extremos. Aquí ya es un poco más complicado, bueno, no tanto retirarlo, pero sí al inicio la había zafado un poco para que fuera más fácil desacoplarla. Y bueno, esto en cuanto a la base, aquí podemos decir que ya está prácticamente armada. Vamos ahora con la minifigura. Como mencioné previamente, podemos ver aquí la versión clásica de Doctor Strange, como es característico de los diseños de Lego. Vamos a tener impresiones únicamente en la parte delantera o en las partes delantera y trasera de la figura. En concreto, vamos a tener en el torso, un poco en la pieza pélvica y también en las piernas. No vamos a tener ningún tipo de impresiones en los costados ni de las piernas y tampoco en las piezas de los brazos. Para las manos vamos a tener el clásico diseño de pinza, de este formato de minifiguras, y si vamos desde la parte inferior podemos ver que las piernas son de color café o de color marrón, de hecho también lo es la pieza pélvica, y vamos a tener impresiones en azul para la parte baja de la túnica y también amarillo para el cinturón o la faja de Doctor Strange. Podemos ver que hay una pequeña disparidad en la alineación de las impresiones, y digo una pequeña disparidad porque si nosotros la colocamos para que siga esta pequeña línea curva, esta arruga o estas líneas que simulan un poco de movimiento de tela, que le dan un poco más de dinamismo al diseño, vemos que queda con las piernas ligeramente flexionadas. Vamos, al final se trata de una minifigura no oficial, sabemos que no podemos esperar el mismo nivel en el control de calidad y tampoco es que afecte demasiado a la minifigura. Para la pieza pélvica tenemos solamente impresiones en la parte frontal, tanto en la porción vertical como en la porción horizontal, y vamos a tener también un poco de amarillo continuando el diseño de la faja. Si nos vamos ahora al torso, vemos la faja, vamos a tener no solamente no tenemos una impresión completamente lisa, sino que podemos ver también que se simuló el nudo o la forma en la que suele sujetarla. Este diseño blanco característico de Doctor Strange, que igual ha ido cambiando a lo largo de las décadas, siempre ha estado presente. De hecho, no siempre ha sido blanco. En momentos llega a simular
un murciélago o algún tipo de criatura. Aquí tenemos un diseño bastante clásico. También podemos ver el ojo de Agamotto, uno de los artefactos mágicos más poderosos y más característicos de este personaje, así como en la parte superior alcanzamos a ver un poco de pigmento rojo, que sería sería la parte frontal de la capa. Y aquí anotación, en los cómics, de hecho solamente en el MCU, ni en los cómics ni en las versiones animadas, y que yo sepa tampoco en los videojuegos, el ojo de Agamotto no tiene una gema del infinito adentro, ni nada por el estilo. Pero bueno, en la parte trasera podemos ver la continuación del mismo diseño. Vamos a tener a lo largo de todas las impresiones líneas negras que evidentemente van a señalar las diferentes o a delimitar las diferentes partes de la indumentaria del personaje, y también un poco de musculatura, como podemos ver en la parte frontal, en los pectorales, y en la parte trasera, no solamente para definir la cintura, sino la espalda y los omóplatos. De hecho, podemos ver que en cuanto a la capa, tenemos también una pequeña porción amarilla, que es pues algo que le queda en la parte trasera a Stephen. Quiero suponer que tiene una suerte de doble forro, porque evidentemente cuando nosotros colocamos la capa, pues esta porción queda completamente, o la espalda queda completamente cubierta. Respecto a la capa, hace poco, de hecho, sí, hace muy poco, en el último video largo que subí, pudimos ver que esta estructura en la capa también la comparte la figura de Spawn, solo que a diferencia de esa minifigura, vamos a tener un acabado, o bueno, una terminación, mejor dicho, ligeramente curveada. En la parte inferior no tenemos la terminación en zigzag que vimos en esa figura, y tenemos aquí todavía una manufactura muy similar a como la ejecutaba Lego hace algunas décadas, es decir, con la parte interna que se aprecia ligeramente más brillante, y al tacto se siente ligeramente plástica, no por completo, vamos, esto es tela, y la parte trasera o la parte externa se siente ligeramente aterciopelada o afelpada. Me agrada este diseño de capas, además de que me gusta que tengamos dos puntos de inserción, en el caso del diseño de esta capa 4 en la parte superior, para que la capa no solamente tenga mejor sujeción, sino que tenga mejor caída sobre los hombros del personaje, y bueno, sea estéticamente un poco más agradable al momento de exhibirla. Para colocarla tenemos que doblar y posteriormente insertamos cada uno de los orificios en el perno que hace las veces del cuello en la minifigura. Ahora, para la cabeza vamos a tener solamente una impresión. En la parte trasera podemos ver que no hay absolutamente nada, y en la parte delantera tenemos el rostro de Stephen Strange con una mueca o con una expresión bastante seguro de sí mismo. Inclusive tiene una ceja levantada. Me agrada el diseño. Tenemos este estilo de bigote un poco, no necesariamente largo, sino que se deja crecer también el vello por las comisuras de la boca. De hecho, le llega casi hasta el mentón. Para las líneas de expresión, o las que delimitan la cara, tenemos pigmento color piel un poco más oscuro. Podemos ver el ceño fruncido, y como es característico en las minifiguras de este formato, o en la mayoría de ellas, o siguiendo el estilo más clásico, como lo quieran ver, tenemos puntos blancos simulando un poco de brillo en los ojos y también en los dientes, ya que tiene esta sonrisa con la boca entreabierta. Vamos ahora a colocar la cabeza, lo cual también nos va a servir para que la capa quede en su lugar. Y bueno, ya solamente con las manos tendremos que tal vez flexionar o doblar un poco la capa, para que las puntas del cuello, que evidentemente están un poco más pronunciadas, pues se acomoden de alguna manera un poco más simétrica. Pero bueno, esto ya nos toca hacerlo con un poco más de paciencia, y tomándonos tal vez un poco más de tiempo. Ya le colocamos también las manos hacia el frente. Vamos ahora con el cabello, que si bien es una pieza que hemos visto en otras minifiguras, en concreto aquí en el canal lo hemos visto en Sinestro, en figuras como Joker también, me parece que está bien empleada, y algo que me agradó bastante es que tenemos color marrón mucho más claro que el color natural de la pieza, o color café, como lo quieran ver, color beige, en fin. Para las canas que Doctor Strange tiene a los costados, si bien podemos ver algunos pequeños faltantes, algunos defectos, vamos a llamarlo como tal, en la aplicación de pigmento respecto a la paleta de colores, está bastante bien llevada. Nada que no se pueda remediar con un poco de pintura, pero bueno, al ser el primer análisis que le hago en solitario a esta minifigura,
Ustedes saben que me gusta mostrarla tal cual es, independientemente de que después pueda llegar o no a reparar estos pequeños fallos. Lo único que restaría ahora, para concluir el análisis, es colocar la pieza del cabello, y de esta manera ya tenemos ensamblada por completo la minifigura de Doctor Strange, que, como mencioné, es una minifigura no oficial que tiene un diseño oficial que no existe en la marca oficial o aquella que tiene la licencia para los personajes de Marvel, que es Lego. En fin, una buena minifigura con el diseño clásico del personaje siempre se va a ver bien, ya sea exhibida en solitario con otras minifiguras de este formato o de la misma franquicia. Y bueno, también es uno de los personajes mágicos más importantes de Marvel Comics. Hasta aquí el análisis de esta minifigura. Espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre. Suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si esto les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio, como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.